Bueno, hoy es un tema muy interesante, de verdad que si bien el diseño hidrológico es tan completo, para mí este eje es súper fundamental, pues, así que es un tema muy interesante, me apasiona muchísimo. Es sistemas de retención de agua, también conocido, bueno, el título que le puse aquí es construcción de embalses de tierra, pero también se le llama paisajes de retención de agua, ese es el nombre que también se le conoce, pues. Bueno, construcción de embalses de tierra. Existen muchísimos tipos caracterizados por sus ubicaciones. Esta definición que tengo aquí es creada por Eugenio Gras. Dice, un bordo, también llamado represa, jagüey, reservorio, tanque de tierra o embalse, según su región, es un talud de tierra que sirve como reservorio para almacenar agua durante épocas secas, perdón, durante épocas de lluvia y retenerla durante las épocas de sequía. Estos tipos, y según su ubicación, bueno, está el de cresta o nido de pavo, que es en el punto más alto de la montaña. Para estos es necesario preferiblemente, lo más común, pues bombearle agua desde otro punto más abajo, pero vamos a tener de ahí para abajo la gravedad. Está la silla de montar, que es ubicado en dos montañas, está en el centro, también ubicado en un punto muy alto. La presa de ladera, que es la más común, este tipo de embalses se construyen, por lo general la mayoría de la gente tiene terrenos que están en laderas, pues entonces por eso es que es lo más frecuente. Presa de vertiente, ya es cuando hay como un valle, cuando dos laderas se unen y van generando una parte cóncava y allí es donde este tipo de represas, si bien no son las más comunes, son las más fáciles de construir porque nos permiten almacenar la mayor cantidad de agua haciendo los movimientos de tierra menores. Pues recordemos que aquí hay que pensar que entre más movimiento de tierra se haga, más complejo se convierte el proyecto. Pues. Y lo otro es las presas de valle que están ubicadas en el punto más bajo. Bueno, según Eugenio Gras, hay muchas características positivas para hacer hay muchas razones pues para el por qué hacer una presa, ¿no? Un embalse de estos, ¿no? Entonces en lo alto pues sirve para almacenar agua, si los animales pueden perturbar, pueden pues crear excremento, defecar pues y perturbar el agua, entonces por lo tanto es recomendable no ponerlos en los sitios de reservorio más alto pues, que podemos utilizar incluso para beber y eso. En lo más bajo sirve para acuicultura, también sirve para reproducción de plantas acuáticas, abrevadero, hábitat de vida silvestre, irrigación por gravedad, modificación del microclima, reserva contra incendios, absorción de nutrientes, control de la erosión, filtrado y decantado, efectos pasivos solares, embellecimiento del paisaje, entretenimiento y recreación, control de plagas y de ser necesario todo al mismo tiempo. Es una maravilla. La imagen de fondo es una fotografía que tomé. Aquí en el puntero se puede observar, son huellas de venado. No había tenido la oportunidad de observarlas antes, pero después de que hicimos los embalses en este proyecto que estamos trabajando en este momento, empezaron a aparecer huellas por todos lados. Aún no he tenido la oportunidad, hemos pensado en poner cámaras trampa, de tal manera que con la sensibilidad se tomen las fotografías como para observar más la diversidad. Pero por el momento, pues con las huellas nos conformamos, de verdad hemos visto muchas otras huellas de otros animales más pequeños, y es muy reconfortante ver cómo la diversidad del lugar se ha ido incrementando por el hecho de tener pues, un cuerpo de agua allí, ¿no? Bueno, algunas recomendaciones. Una laguna con un talud de 5 metros de altura, lo ideal ya es conseguir un profesional que se dedique a esta área, pues un ingeniero, tanto ingeniero civil o geotécnico, creo, son el tipo de personas adecuadas pues para hacer este tipo de trabajos. Sin embargo, si son de menos de 5 metros de altura, siguiendo las recomendaciones que estamos dando que estoy dando en esta presentación, seguramente va a tener la capacidad de poderla construir. También, pues, según Eugenio Gras, hacer un tipo de embalses es la forma más económica de almacenar agua, gran cantidad de agua, pero si lo que se requiere está por debajo de 200.000 litros de agua, pues no es necesario construir un embalse, se puede retener en reservorios de tanques de ferrocemento. Pero bueno, tal vez es más fácil conseguir a alguien capacitado en hacer ese tipo de embalses, que los tanques de ferrocemento no son tan comunes. En México es más popular la tecnología. Pero bueno, es una recomendación que él da, ¿no?
Entonces, para empezar a planificar, es necesario averiguar cuáles son los requerimientos legales. Por lo general, casi en todos lados los exigen. Por ejemplo, bueno, aquí anoté, el gobierno puede subsidiarte la construcción, pero también puede negarte la construcción. Nosotros en este proyecto tuvimos la suerte de que nos subsidiaron la construcción de 2 embalses. ¿Por qué? Porque la planificación municipal está promoviendo la agricultura local. Entonces, si tú haces un embalse con fines de agricultura, pues, y demuestras que estás haciendo agricultura, que estás produciendo, el gobierno, si tú demuestras que recientemente hiciste un embalse y presentas alguna factura y eso, el gobierno te reembolsa el dinero que gastaste, al menos en maquinaria, pues. Entonces, eso es bastante positivo. Y también, pues, el gobierno genera algunas normas en este sentido para proteger a la comunidad de construcción de embalses en sitios pues, potencialmente peligrosos. Por ejemplo, si hacemos un embalse de varios millones de litros y abajo hay una comunidad y el embalse no está construido bien, pero se llena en una lluvia y de repente se rompe el dique, podemos generar una catástrofe, pues dañar gran parte de la finca e incluso, pues, no sé, bueno, tanto deteriorar el pueblo como acabar con vidas, pues es muy delicado. Pero se puede hacer cosas bien hechas con una capacitación técnica. Bueno, aquí espero que esto les sea muy útil, de verdad. Bueno, aquí en la imagen de fondo estamos haciendo la planificación hidrológica de una finca en el estado Vargas, Venezuela, con mi amigo Wilgen Trujillo. Es su finca, pues, ahí estamos trabajando, haciendo su planificación. Y esta imagen la pongo porque para hacer la selección del sitio es necesario hacer una planificación hidrológica integral. Si no es, en República Dominicana vi que también había unas políticas similares donde el gobierno promovía la realización de lagunas, pero mandaban simplemente al maquinista que abriera un hueco en cualquier lado. Y eso, si bien puede retener agua, no es la forma más adecuada porque se pueden sacar muchísimas más ventajas a este tipo de movimientos de tierra y beneficiar el paisaje y la naturaleza y todo el proyecto de una forma muy interesante si se hace con entendimiento pues, de la permacultura, de la organización de zonas y sectores y de la planificación hidrológica en general, que bueno, ya hemos hecho varias conferencias que están aquí en el canal, donde pueden disfrutar pues, y tener un entendimiento de más de sobre cómo hacer una planificación de esto. Pues. Pero bueno, hay que analizar la topografía del terreno, la forma del paisaje, la textura del suelo, si tiene un contenido de arcilla adecuado, pues, la ubicación donde se utilizará el agua, las fuentes de agua disponible, el volumen, el tamaño que va a tener este embalse y el área de captación. Si lo hacemos en zonas muy altas, lo ideal es hacerlo en zonas altas para aprovechar la gravedad. Esa es mi recomendación. Sin embargo, en ocasiones es necesario hacerlo en zonas más bajas porque se puede retener mucha mayor cantidad de agua, pero bueno, ya habrá que bombear agua y todo eso, pues. Ahí ya depende del diseño, ¿no? Bueno, esta es una imagen de más humus que me gusta muchísimo. No recuerdo cómo se llama el tipo de prueba. Sin embargo, aquí esto consiste pues en agarrar un poco de suelo del lugar, rellenar un recipiente PET que se cortó a la mitad, se metió la parte de arriba, se rellenó con la tierra, se puso agua y se observó cómo es la infiltración, a ver qué tan rápido pasa. Lo ideal, lo que estamos buscando es una infiltración muy lenta o ojalá que sea cero, aunque realmente estos embalses no son totalmente impermeables, pero con la compactación vamos a reducir muchísimo, y con la compactación y con un alto contenido de arcilla se va a reducir muchísimo la infiltración. Aquí hay otro estudio para que se vea con más detalles, hecho por Green Curves. Este lo saqué de su Instagram, me gustó muchísimo, así que pues es fácil, ¿no? Es algo que pueden hacer ustedes en sus casas sin tanto problema, pues, o en los proyectos donde vayan a trabajar. Nosotros lo que hicimos fue este tipo de excavación. Estábamos entrando al terreno, ya habíamos limpiado un poco para que entrara la máquina a hacer las vías. Esto es la cresta, es la parte más alta de la montaña, entonces antes de que la máquina entrara más al proyecto, dijimos, bueno, vamos a hacer aquí una excavación para observar el comportamiento del suelo y el agua. En esos momentos estamos en temporada lluviosa, no se recomienda hacer movimientos de tierra en temporada de lluvia, pero bueno, necesitamos hacerlo en ese momento por las condiciones que se estaban dando. Así que se hizo la excavación de aproximadamente 60 centímetros de profunda y de 2 por 2 metros de ancho. En la imagen derecha vemos la excavación recién hecha.
en temporada lluviosa, y en la imagen izquierda se observa la excavación ya habiendo pasado la temporada de lluvia, la temporada y terminando la temporada de secas, pues ya casi con un año de haber sido construido. Está bastante baja porque alrededor tenemos algunos árboles que hemos plantado y hemos utilizado esa agua para el riego, pero lo que queríamos aquí era simplemente observar el comportamiento del agua, y observamos muchísimas cosas positivas. Por lo menos entendimos que no era necesario hacer, o que no requeríamos de una área de captación tan importante, porque el grado o la cantidad de agua que cae en esta zona es tanta que este pequeño reservorio, por así decirlo, se llenó muy fácilmente con un par de lluvias, sin tener área de captación. O sea, no necesitamos de escorrentías. Solo con su área y su profundidad ya era suficiente para poder almacenar la cantidad de agua de toda su área, de todo su volumen, pues, con la lluvia, pues. Entonces fue muy interesante. Y lo otro es que efectivamente el suelo, sin ningún tipo de compactación, retenía muy bien el agua. Así que el contenido de arcilla, pues, es obvio, pero quien no conoce, yo porque, bueno, tengo años trabajando con bioconstrucción y es reconocer la tierra, ¿no? Sin embargo, pues si no se tiene tanta experiencia en reconocer cuál es la textura de la tierra, pues es necesario hacer todo este tipo de pruebas, ¿no? Bueno, quiero que le pongan mucha atención a esta lámina, porque de aquí en adelante vamos a seguir hablando y nos vamos a referir a los nombres que están aquí descritos. La parte más alta se llama corona, la parte, bueno, más ancha es el ancho de la base, o la parte, pues sí, ahí está. Tenemos el talud seco, que es el lado ya externo, el lado mojado, el talud mojado. El nivel del agua es el nivel máximo a donde el agua se va a subir, pues, cuando esté llena la presa. Entonces, este punto que me gusta mucho es el borde libre. El borde libre es el espacio que está entre el nivel del agua y la corona. Ese espacio es súper interesante porque entre el nivel del agua y la corona, ese espacio, si hay un momento, un evento máximo, que son lluvias que se dan cada 30 años, cada 10 años o una vez al año, en ese momento que la lluvia caiga tan fuerte, nosotros tenemos que hacer que la represa tenga un área, como un espacio para jugar. Pues no queremos que el agua se llene tanto, que la represa se llene tanto, que el agua fluya por encima. Eso lo queremos evitar al máximo porque es para la protección y el cuidado de la presa. No queremos nunca que el agua pase por encima. Queremos que el agua vaya por su aliviadero. Y tenemos aquí, en amarillo muy claro, es el núcleo impermeable. Esta es la estructura de la represa. Es lo que hace que la represa sea impermeable, que se sostenga, es el eje fundamental. Y abajo vemos la imagen ya de toda la represa construida, de todo el embalse. Bueno, voy a estar cambiando nombre, voy a decir embalse, represa, que son como los nombres que más utilizo, embalse y represa, pero en general pues siempre se llama diferente en cada lugar, ¿no? Abajo, este reservorio es lo más común que uno se consigue por allí, ¿no? Es una represa en ladera, pues. Entonces, es lo más común, ¿no? Bueno, aquí, esta es como la parte más técnica también. Si vemos una pequeña leyenda que dice núcleo 2 metros, cimiento 60 centímetros, talud mojado 1,3 y talud seco 1,2. Esto es lo siguiente, el núcleo mínimo, que es la parte central de la represa, que vemos aquí en amarillo, mínimo 2 metros de ancho, mínimo. ¿Por qué? Porque normalmente ese es el tamaño de las maquinarias, y para mí es fundamental que la máquina esté pasando totalmente por encima del talud para que lo compacte muy bien. El cimiento que dice 0,6 o 60 centímetros debería ser lo mínimo que vaya por debajo del nivel original del suelo para que se cimiente y se agarre bien y evite que haya algún tipo de infiltración. Entonces se hace la excavación y se empieza a compactar muy bien desde ese nivel. Si puedes bajar más, mucho mejor. De hecho, a la hora de la construcción, el mejor tipo de suelo que tú vayas a conseguir, debes de utilizarlo para este núcleo. A veces uno consigue una arcilla mucha calidad, pero no tiene suficiente como para hacer toda la pared. Entonces se enfoca esa arcilla de muy buena calidad en hacer el núcleo, y ya la otra de los taluds puede ser con material mezclado, ¿sí? De repente un poco que tenga ya pues algún contenido de arenas, de limos y eso, bueno, no importa, con tal de que esté bien compactado y eso, puede funcionar bien. Lo importante es que el núcleo tenga el mejor material.
El talud mojado es una relación 1:3. Esto quiere decir que por 1 metro de altura va a tener 3 metros de base, el triángulo que forma esta parte, pues. Entonces, vemos aquí en estas flechas que se marcan, o esta cota, son 3 metros de altura que tiene el talud desde el nivel original del suelo. El nivel original del suelo es esta línea punteada que observamos acá. Entonces, a partir de allí, medimos 3 metros de altura y esos 3 metros de altura nos dan 9 metros de base en el lado mojado. Si hacemos esta relación 1:3. Esto es con la intención de que los esfuerzos que hace el agua sean verticales. Estas flechas que vemos aquí nos están mostrando el empuje que hace el agua al tener un talud que sea lo más acostado posible, lo menos vertical. Entonces vienen estas fuerzas que se generan, van en ese sentido. Si el talud es muy parado, las fuerzas van a ser horizontales y la cantidad de esfuerzo que tiene que hacer el talud, la pared, pues, es mucho más grande y bueno, ahí es posible que tengamos problemas o tal vez no, pero lo ideal, pues, si hacemos esta relación 1:3, es genial. Y el talud seco es una relación 1:2. 1:2 es en 1 metro de altura, hay 2 metros de base. Entonces, aquí tenemos 3 metros de altura, como ya lo expliqué, y tenemos 6 metros de base. Esto que está como el marrón un poco más claro es el material que hay que terminar de compactar o adherir ahí al talud para completar pues el espacio y llegar al nivel original del suelo, ¿no? Entonces ahí puede cambiar un poquito. Abajo tenemos dos tipos de embalses de diferentes tamaños. Miren, esto es tan importante que yo no soy ingeniero calculista, sin embargo me atrevo a construir embalses, es porque entendí este patrón y funciona súper bien. Si tú lo entiendes y lo cumples, vas a tener mucho éxito. Y fíjense cómo funciona aquí en estos dos embalses. Son ambos ubicados en sitios, en pendientes, en terrenos pendientes muy diferentes y tamaños muy diferentes. El de arriba es pues mucho más pequeño, ambos están a escala. Entonces, el de arriba es más pequeño, sin embargo, el núcleo igual cumple con sus 2 metros de ancho. Ya aquí o vemos un triángulo abajo que es la relación 1:2 del talud en su cara seca. Sin embargo, aquí hay que adaptarse al terreno y pues ya esas son cosas que tienen y decisiones que tienen que tomarse en campo. Y aquí la relación 1:3 nos da en este sentido, pero pues lo puse un poquito más parado porque si no, no nos da chance de almacenar tanta agua. Pero como les digo, si cumples con el patrón, pues puedes hacer pequeños ajustes siempre y cuando se apegue lo más cercano a esto. Y abajo sí ya es un embalse muchísimo más grande, el talud igual se ve más pequeño, pero tiene la relación eso, 2 metros de ancho, pero tiene 5 metros de altura. Aquí este tiene 2 metros de altura nomás, pero este tiene los 5 metros de altura, que es como lo máximo que estoy recomendando construir. Tiene igual el borde libre, que es, en este caso, lo estamos manejando de unos 30 centímetros, pero que sería lo mínimo, mínimo. Si puedes dejar unos 50, 80 centímetros, pero ya eso depende, son decisiones que tienes que tomar tú en campo para ver pues si puedes almacenar una cantidad de agua adecuada, una cantidad así de agua adecuada. Aquí vemos la distancia, ¿no? Del punto de la corona al nivel del agua, que es el borde libre, dijimos 30 centímetros. Bueno, entonces para continuar con esto, limpiamos el terreno. Yo estoy trabajando ahorita en zona tropical, entonces esta zona tropical tiene bastante vegetación, así que nosotros necesitamos retirar arbustos, heliconias, bambúes, bueno, diferentes tipos de vegetación para poder visualizar con detalle dónde va a ir ubicado el reservorio y también para que la máquina pueda llegar y trabajar tranquilamente, porque es que yo puedo venirme con una motosierra, hacer ese trabajo, limpiar bien, con un obrero de repente limpiar y retirar la mayor cantidad de cosas y así hacer que la máquina pues haga el trabajo de una forma más tranquila. Es que la máquina pues me va a cobrar así esté parada, porque a veces algunas máquinas cobran por horas, otras cobran por días. Entonces es necesario que su trabajo sea lo más eficientemente posible y que esté lo mejor planificado para que se gaste la menor cantidad de tiempo. Entonces aquí al limpiar el terreno también fijamos algunas estacas y hacemos una primera medición como para tener un entendimiento de cómo va a ser el embalse. A la hora de que llegue el maquinista le podemos explicar, mire, aquí está la marca de lo que queremos y él ya pues pueda tener una visión bastante interesante.
El equipamiento disponible, bueno, tienes que ver toda la maquinaria que está en tu zona. A veces hay diferentes tipos de maquinaria disponible, otra está disponible u otra está de repente como que, bueno, sí tenemos esta maquinaria más cerca, pero está haciendo algún trabajo, la desocupamos dentro de 4 días, la otra, o sea, todo de acuerdo a tus necesidades y lo que tengas disponible en tu zona. Yo puse aquí estas 4 máquinas que son las que yo he utilizado, con las que tengo experiencia trabajando. En la esquina superior izquierda es un D6, es una máquina de empuje bastante grande, con mucha fuerza. A mí me gustan preferiblemente las máquinas con oruga, porque siento que se compacta mejor, siento que son más pesadas. Y bueno, desde la perspectiva técnica, pues al menos el D6 y el Jumbo son más pesados que la retroexcavadora. Esta mini excavadora, pues tal vez pesa lo mismo, porque ya es mucho más pequeña. La la retroexcavadora es, por lo general, digamos, no me desagrada porque se puede hacer muchísimos trabajos, solo que como tiene ruedas, siento que no compacta tanto. De todas maneras, igual, por lo general uno lo que hace es pedirle a la maquinista que que agarre la pala, la llene con tierra, que es 1 metro cúbico, o sea, son 1000 kilos adicionales que carga de tierra, y que compacte estando cargada con tierra, ¿no? Entonces ahí aumentamos más el peso de la máquina. Por lo general, esta retroexcavadora, pues es bastante común utilizarla porque si la ubicación no está tan lejos del terreno donde tú estás trabajando, ella puede ir, digamos, manejándola por sí sola, porque la rueda puede caminar tranquilamente por la vía. Ya ese tipo de maquinaria con oruga no permiten que ande por vía, necesita tener un camión de transporte exclusivo para que la monte y la transporte hasta el sitio. Entonces, ese tipo de cosas pues son decisiones que tienes que tomar. A mí esta mini excavadora me gustó bastante también. Y bueno, el Jumbo, bueno, realmente todos me apasionan y se puede hacer muy buen trabajo con todos. Aquí, para explicar con más detalle, me vi en la necesidad de buscar láminas de otros trabajos, pues, de otras personas, y como pueden observar en la esquina superior, tanto derecha como izquierda, van a ver la señalización de la persona que hizo el trabajo, pues el autor, ¿no? Entonces esto es un trabajo de Geoff Flotton. Aquí ellos están haciendo la limpieza, están retirando la capa superior del talud. Esto es algo que pues ya por lo general en el tipo de ecosistema que están trabajando ellos, que son climas subtropicales, pues hay un tipo de suelo bastante más amplio. En cambio aquí pues es otro tema, pero bueno, se limpia todo esta zona donde va a ir el reservorio y se pone a un lado, preferiblemente al lado abajo del bordo, del talud, para en el futuro utilizarlo cuando ya esté terminado. Se agarra todo ese material orgánico con vegetación y eso y se pone nuevamente para cubrir el talud. Aquí estamos, bueno, limpiando la zona que ya habíamos pues retirado, habíamos limpiado bastante, pero aquí la máquina está retirando toda la capa vegetal, que no es tanta, ¿no? Aquí vemos, esto es un poco más adelante, en la misma zona, vemos que pues tenemos una capa vegetal superior, o sea, que al nivel del suelo bastante alta, con mucha vegetación y enredaderas y todo eso, pero realmente no tenemos tanto suelo orgánico, ¿no? Entonces, casi que al quitar esa vegetación superficial, ya no tenemos suelo. Entonces tenemos directamente la arcilla para trabajar. Bueno, al limpiar este terreno, volvemos y hacemos un remarcado, ya podemos ponerle cal y marcar con mucho detalle, poner estacas, marcar los números de los niveles en las estacas. Aquí dice que se recomienda marcar el nivel bueno, esto se marca con un nivel láser o con un nivel de manguera. Honestamente, yo utilizo más nivel de manguera, no porque no me guste el láser, sino que cargar el láser es complicado. Pero ya pues el nivel de manguera es fácil conseguir una manguera transparente en cualquier lugar y la enrollas y ya pues tomas con otra persona, marcan los puntos, siempre y cuando la manguera sea lo suficientemente larga, ya pueden encontrar todos los niveles, se ponen las estacas, se marca, para que la máquina pues empiece a hacer las excavaciones en el sitio adecuado y sea muy eficiente. Como les digo, busquemos siempre que este trabajo sea lo más eficientemente posible para que la máquina no gaste más tiempo del que se requiere y no salga tan costoso este tipo de trabajos. Igual, realmente vale la pena hacer un embalse, va a mejorar muchísimo pues todas las condiciones del lugar. Bueno, aquí ya se empieza a hacer las excavaciones, se retiró toda la capa vegetal, que su contenido de arcilla prácticamente es cero, así que no es adecuado para construir. Una vez limpio, ya encontramos un material bueno, se hace la excavación y se empieza a poner pues el talud, ¿no? En este caso, recalco que
debe tener una base por debajo del nivel mínimo de 60 centímetros para que sea como el cimiento de la estructura, ¿no? Este es el núcleo impermeable. Es una imagen de Darren Doherty que me gustó muchísimo. Me gustaría conocer el tamaño del embalse. Ya es un núcleo mucho más ancho y ya están utilizando pues maquinaria más pesada. Debe ser una represa de muchos millones de litros de agua. Aquí se está utilizando una vibrocompactadora pata de cabra, que es para mí la mejor maquinaria para compactar. De verdad que, bueno, no los he utilizado personalmente, pero he leído bastante, he visto este tipo de maquinarias haciendo otros trabajos y bueno, las recomendaciones son súper buenas. Además que es una maquinaria especialmente construida y diseñada para compactar, así que es fenomenal. Aquí ellos están construyendo su núcleo y van para arriba. En cuanto a la compactación, es fundamental esta parte técnica también. Aquí pongo el objetivo de construir un muro de presa es expulsar el aire entre los poros del suelo, haciendo que el suelo sea lo más denso y lo menos permeable, ¿no? Entonces aquí estamos trabajando con esta mini excavadora. Ella, si podemos observar, de ella hacia atrás está compactado y hacia adelante ella está sacando con su brazo y poniendo tierra y va retrocediendo. Esta tierra ya la compactó en una pasada, o bueno, en varias pasadas por encima, porque realmente la máquina va y viene varias veces, ¿no? Sacó con su brazo más tierra que está excavando. Esto es una presa que estamos mejorando, la estamos haciendo más alta. Aquí hay algo que es el factor de esponjamiento. Es cuando tú sacas la tierra que está compactada, pues le entra mucho aire y el volumen aumenta. Entonces, si vemos, esta máquina es bastante pequeña, pero en relación a ella, más o menos hay unos 80 centímetros, tal vez. Bueno, aquí está un poco más alto, este terrón. Pero digamos que serían unos 70 centímetros de altura más o menos del esponjamiento. Lo que se recomienda son 30 centímetros, o sea, de material que se está poniendo para compactar. Pero como aquí estamos trabajando en este momento en temporada lluviosa, o sea, salen terrones de arcilla muy grandes, lo que hace la máquina es con su brazo lo compacta un poco y después eso hace que baje hasta mitad de tamaño, queda más o menos como 30 centímetros y ya con las orugas pasa hacia adelante, hacia atrás y queda en total como unos 20 centímetros más o menos, 15 por ahí, ya el material compactado. Aquí vemos una imagen de Doug Spice, un tipo australiano que me gusta muchísimo su trabajo pues, se ve perfectamente la capa de 30 centímetros que él echó para hacer la compactación. Entonces es súper interesante esto. Aquí vemos pues estas dos maquinarias están trabajando en el mismo lugar, pero en temporadas diferentes, ¿no? La retroexcavadora en este momento está trabajando en temporada seca y se ve cómo es la textura del suelo, mucho más suelto, menos factor de esponjamiento, y aquí vemos la mini excavadora pues trabajando en ese suelo bastante húmedo, compactado, húmedo, que es difícil de compactar. Cuando tú tienes una masa húmeda y la compactas, se sale por los lados y realmente aquí dice, es muy importante que el suelo no esté ni demasiado húmedo ni demasiado seco para compactarlo correctamente. El nivel de humedad es algo que se debe controlar y abordar constantemente. Yo prefiero hacer movimientos de tierra y compactaciones, o en este caso lagunas, en temporada seca. Es mucho más fácil, ya lo dije al principio, y prefiero, si es necesario, si no tengo una fuente de agua cercana, contrato una cisterna que me lleve agua, pongo un par de tanques de 1000 litros y ya pues con una bomba riego y voy compactando cada capa que van poniendo, la voy regando para que la compacten y yo voy controlando el grado de humedad. Porque si tengo un terreno muy húmedo, lo que tengo que hacer es que la máquina saque esa tierra y que se airee un poco para que pierda humedad. Pero en ese tiempo la máquina va a estar parada y realmente no es recomendable que se hagan trabajos en esa época. Pues nosotros aquí pues estamos rehabilitando una represa porque no queríamos que se fuera la temporada de lluvias y que nos llegara la temporada de sequía sin agua. Entonces pues tuvimos la necesidad de hacer ese trabajo. Sin embargo pues se puede ilustrar bastante bien cómo es el tipo de tierra en ambos lugares, en el mismo lugar, en una estación diferente, pues una con lluvia y en otra seca. Bueno, esta imagen representa para mí una política de trabajo que he desarrollado a partir de esta experiencia y es, bueno, nosotros somos permacultores, ecologistas, cuidamos la naturaleza, nos gusta, por eso estamos haciendo este trabajo. No queremos cortar nunca un árbol, pero bueno, para trabajos con represas, con embalses, es necesario, estrictamente necesario,
no tener ningún tipo de árbol, ningún tipo de ubicación, perdón, ningún tipo, sí, de especie arbórea que esté en tu talud. No, 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 negativo el procedimiento, no se puede. Nosotros en este instante, pues visitamos algunos proyectos cercanos que tenían ya tiempo y habían crecido algunos árboles muy cerca de la laguna o del embalse. Y pues como habíamos construido otro embalse donde dejamos un árbol grande muy cercano al talud, no tan cerca como este, pues dijimos, hablé con mi jefe y dijimos, bueno, vamos a dejarlo allí, porque era un árbol muy, muy chévere. Pero bueno, nada, pues aquí vemos en la imagen izquierda, vemos el tubo y vemos una línea blanca o más suave, vemos una línea más oscura y una línea más suave. Ese espacio, eso quiere decir que el agua ha bajado pues como una pulgada. Y eso fue como en 20 minutos. O sea, nosotros veíamos que la laguna no se quería llenar, que estamos teniendo problemas con, pues, con este reservorio. Y investigamos, vimos y todo arrojó que era el árbol, pues. Así que decidimos retirarlo y cuando empezamos a moverlo, pues se observaba cómo el agua fluía tranquilamente a través de las raíces. Así que, pues eso nos llevó a evitar utilizarlo. Este es como un árbol grande atrás y un árbol más pequeño que vemos en uno de los embalses que hicimos. Aquí ya más de cerca, mire, los árboles se mueven con los fuertes vientos. Así sea un árbol grande, el viento pues también lo mueve. Y al estar él moviéndose, las raíces se van moviendo también y eso va generando como canales donde el agua va a fluir hacia afuera. Entonces, no lo hagan, no dejen nunca especies arbóreas creciendo en su talud. Especies gramíneas. Bambú puede ser bambú porque el bambú no tiene raíces profundas. De repente plátanos, plantas de ese tipo, pues. Pero no especies arbóreas que tengan raíces profundas. Bueno, esto es uno de los embalses que revisamos, que visitamos y tenía pues muchísima vegetación alrededor. Pero bueno, a este amigo no se le escapa el agua ni nada, está bien, chévere, pero eso no quiere decir que tú no vas a tener problema. Así que si quieres evitarte esa situación, no pongas ningún tipo de especie arbórea en tu talud. Bueno, aquí ya cuando se está realizando el muro de contención del embalse, en ese punto hay que construir la válvula de salida. Entonces, cuando ya se llegó a la altura donde se requiere poner la válvula de salida, es necesario hacer una pequeña excavación para ponerla. Esta válvula pues tiene muchísimas utilidades, ¿no? Dice abastecimiento de agua para el uso pues corriente abajo, aguas abajo. Es un tubo de succión para el bombeo. Si necesitamos en algún instante vaciar el reservorio para repararlo o localizar alguna grieta, también se puede vaciar. Hay un momento donde este tipo de reservorios se pueden llenar de limo, de materia orgánica, porque pues caen hojas y esas hojas van para el fondo. Se genera una biodiversidad tan grande que eso se hace, se asolvan, ¿no? Se llenan de mucha, pues sí, materia orgánica. Entonces se pueden vaciar. Esa materia orgánica, esos lodos son muy buenos para la agricultura. Entonces, en este punto, ese tubo es excepcional. Se saca esa materia y, bueno, se utiliza afuera ya para otras cosas. Entonces, este tubo funciona muchísimo para eso. También cuando los flujos de agua son muy extremos, de repente nosotros hicimos un aliviadero y está lloviendo muchísimo. Y de repente sentimos que el aliviadero no da la talla, que no aguanta, que es muchísima más agua, porque a veces pasan cosas que no, que no están registradas históricamente. Entonces podemos abrir este tubo también para que nos ayude a aliviar la cantidad de agua que pasa por este embalse, ¿no? También cuando es ambientalmente requerido por las autoridades locales, en algún momento de emergencia extrema de sequía, que de repente, no sé, en alguna zona ganadera, por ejemplo, que los animales estén muriendo de sed, pues, o la población, como pasa en la Guajira colombiana, que hay sequías muy fuertes, pues estos embalses pueden ayudar a direccionar agua para las casas, que esta agua, pues, no más servida, puede funcionar bastante bien. Además, estos tubos se ponen en un punto, este específicamente tiene un flotador que hace que la salida del agua esté como en un punto medio, porque muy abajo pues hay toda esta materia orgánica que les dije y muy arriba hay mucha proliferación que si de mosquitos o biodiversidad de insectos acuáticos, entonces no queremos que se nos vayan por el agua. En el punto medio es donde se puede conseguir el agua más clara y más interesante, más limpia. Bueno, esto es como una especie de filtro interior. Aquí dice que si son embalses muy poco profundos, es necesario que este tipo de tubería sea lo más ancha posible para complementar la falta de presión con esta salida, pues para que haya más presión a la hora de salir el agua.
Esta es la válvula afuera. Ya de ahí puede ir hacia un sistema de riego o bueno, ya lo que haga, lo que diga el diseño, pues. Es una imagen también de Darren Doherty que dice, bueno, es una vista frontal, una vista desde el muro de la represa, ¿no? Una vista frontal. Entonces, se recomienda que no sea tan estrecho la zanja que se hace a la hora de poner este tubo. Como les digo, se empieza a hacer el muro de contención de la represa, la pared. Llega un punto donde decimos, bueno, aquí viene el tubo, vamos a detenernos, vamos a ponerlo, nivelarlo y seguimos compactando. Lo compactamos un poco alrededor, ya encima. Eso tiene que ser un tubo de alta densidad. Tiene que ser un tubo de de alta densidad para que cuando pase la maquinaria por encima a compactar no lo aplaste, pues. Entonces tiene que ser bastante denso y que sea lo suficientemente ancho para que pueda incluso hacer compactaciones transversales. Bueno, aquí está el aliviadero, como dije cuando estamos hablando del nivel del agua y del borde libre. Este aliviadero es el que nos da el nivel del agua. O sea que cuando el agua ya llegó al punto máximo que tenemos diseñado para que empiece el borde libre, este aliviadero debe empezar a salir, debe empezar a dejar fluir el agua. Entonces este aliviadero debe ser lo más ancho posible para que el agua baje como lámina y no erosione, y también debe estar ubicado en un punto donde la maquinaria o no hubo movimientos de tierra, pues no hubo perturbaciones, de tal manera que fluya como un terreno así, virgen, ¿no? Por así decirlo, un terreno que, que esté estable, para que no haya erosiones. Este tipo de aliviaderos también se cubren con, pues, piedras, se pueden poner gaviones, se puede poner algún tipo de una losa de concreto allí para que no haya erosión, pues. Bueno, cuando se hace el embalse es recomendable ponerle hábitat de peces porque siempre al final este tipo de reservorios pues se van a llenar de biodiversidad, siempre, siempre, siempre. De hecho, por lo menos en este proyecto específicamente es impresionante, nosotros no pusimos peces y aparecieron peces de diferentes tamaños. Tengo una teoría de que es que se entierran y ponen los huevos allí. Bueno, leí bastante sobre ello y eso fue lo que encontré, pues que en época de sequía ponen los huevos pueden durar hasta años, incluso esperando las condiciones adecuadas para prosperar y allí salir. Entonces, estos tocones o raíces de árboles que quedaron del movimiento que se hizo a la hora de hacer la excavación, se pueden poner y funcionan como un coral, que allí se van a refugiar los peces pequeños de todo el hábitat que se genera. Bueno, esto ya es terminando prácticamente la construcción del muro y lo que se hace es toda esta materia vegetal que se quitó, se pone posteriormente nuevamente en el talud para hacer que la vegetación crezca lo más rápido posible. Aquí empieza una carrera de estabilización, estabilizar, estabilizar, amarrar, porque si empiezan las lluvias o está lloviendo ya, es impresionante, pero pueden haber deslizamientos de tierra y podemos tener problemas pues, se nos puede dañar la laguna si no cubrimos esto y lo estabilizamos rápidamente. Bueno, aquí, como les digo, en el suelo tropical muy poca vegetación hay, o perdón, mucha vegetación, pero muy poca cobertura del suelo, muy poca materia orgánica. Entonces, realmente no teníamos nada con qué cubrir este suelo una vez se terminó el reservorio. Así que, pues mi jefa me trajo estas semillas, que es semillas de cobertura que estamos utilizando para mejorar los suelos. Les esparcí por todos lados. También pusimos esta plantita que está en mis pies, que es la Wedelia, y ya algunas otras herbáceas que encontramos ahí en la zona. También le pusimos algunas estacas con troncos de los árboles que se cortaron en la zona para hacer el embalse. Bueno, cubrirlo con todo lo que sea, ramas, hojas secas, todo mulch para que se establezca y crezca rápido la vegetación y no haya ningún tipo de erosión. Bueno, aquí en adelante empiezan algunos proyectos en los que he tenido la oportunidad de trabajar, ¿no? Entonces, allá abajo está la maquinaria, ya empezando a mover todas las cosas para hacer el embalse. Aquí vemos la carretera, esta está ubicada en la cresta de la montaña, o sea, en el punto más alto, hacia el otro lado hay una pendiente también. Aquí vemos más o menos pues, un modelo 3D que hice para observar el detalle de cómo está ubicada la represa. No es una represa muy ancha, pero sí es bastante larga. Y arriba pues se ve la carretera, ¿no? Tiene muy poca área de captación, pero al ser larga, pues el área de captación se aumenta. Aquí está ya construida.
Aquí está pues ya llena, recién llenita. La primera vez que se llenó, pues esto lo hicimos en temporada lluviosa y se llenó rápidamente. Aquí está, este es el canal. Como en un principio creí que el área de captación no era tan grande, hicimos un par de zanjas laterales que me sirven como aliviadero, pero también me sirven para captar agua para llevarla a la represa cuando la represa se está llenando. Después de que está llena, ya sale por estos tubos que son de 3 pulgadas, son dos tubos de 3 pulgadas. Como el área de captación es tan pequeña, pues solamente tenemos otro tubo de 4 pulgadas en el otro lado, por si acaso, por si algún momento extremo. Y vemos que a partir del spillway o del aliviadero, del nivel del aliviadero hasta el tope, están más o menos los 40 centímetros que estoy recomendando de borde libre, ¿no? Bueno, estas son unas represas que están ubicadas en un punto muy bajo. Aquí nosotros lo que hicimos fue simplemente trabajar en la construcción. Ya la agricultura que se está haciendo al lado no tenemos nada que ver. Entonces, al estar ubicadas en el punto más bajo, pues se tiene que utilizar bombeo a juro. Pues bueno, eso son cosas, pero se podía retener muchísima agua, así que por eso se tomó esa decisión. Aquí vemos también en el tubo ya de 10 pulgadas, un tubo de construcción corrugado para que se adhiera bastante bien a la zona. Esta es temporada seca, vemos que el suelo está agrietado, pero en temporada lluviosa sube, mire, casi 1,5 metros más de donde está allí, ¿no? Bueno, tenemos este embalse que ha sido el más grande que he construido. Tiene allí las medidas, que son 30 de ancho, 60 de largo. Eso nos da 1.800 metros cuadrados y 3 de profundidad, que multiplicado por los 1.800 nos da 1.400 metros cúbicos. Sin embargo, la represa no es un cubo. Entonces, como en algunos espacios es más o es menos profundo, estimamos que tiene 3 millones de litros de agua. Aquí estoy yo para que vean más o menos la relación de mi persona con el tamaño del embalse. Aquí sí ya me dio un poco de miedito y hice el núcleo del doble de tamaño, de 4 metros. Pero después que he ido estudiando me he dado cuenta que hubiese funcionado tranquilamente bien con 2 metros. Pero bueno, pues allí hablé con las personas dueñas del proyecto y ellos estuvieron de acuerdo a hacerlo así más ancho. Fue como, no sé, un par de horas más de maquinaria, pues. Bueno, este es un proyecto de Wasamaki Ecosystem, de mi amigo Earl, que está aquí cerca. Están allí los bambús, que son la referencia. Es igual, un reservorio ubicado a nivel, es como una zanja de filtración bastante larga y bastante profunda. Y aquí ya está el terreno estabilizado. Muy bueno, muy interesante, y no se requiere, porque es que cuando estamos trabajando en laderas con bastante pendiente, pues hay que tomar la decisión de hacer estos reservorios así, no tan anchos, pero muy largos. Bueno, esta es una representación gráfica del proyecto de un proyecto que estamos haciendo. Aquí vemos pues el movimiento de tierra y cómo se ve en la topografía, ¿no? Aquí ya está ubicada los dos reservorios y vemos que está marcada la cota número 60. Esa es la curva a nivel número 60 que está ubicada por debajo de este reservorio pequeño que está aquí. El reservorio grande es el reservorio más grande que les acabo de mostrar en la foto anterior. Entonces, este reservorio está ubicado en el punto más alto del terreno donde podemos donde podemos captar agua, y por gravedad mandamos esta agua hacia estos rectángulos acá, que son dos construcciones. Y a partir de ahí para abajo, pues, también para riego de todos los proyectos, de toda la agricultura que se está haciendo. Cuando el embalse pequeño se vacía, podemos bombear agua desde el grande hacia este. Y a su vez, pues por gravedad, por esta misma cota también se puede regar esta otra zona que es un poco más plana. Bueno, son cosas que suceden en el proyecto. Esto es ya la ubicación, ¿no? Aquí recién hicimos las represas hace un año, pues, y aquí como están ahora, pues ya no se ve casi ni siquiera la parte de abajo. Y bueno, pues esa es como mi experiencia haciendo este tipo de trabajos. Espero que les haya gustado, espero que les sea de muchísima utilidad este material. Y bueno, estamos aquí a la orden. Un fuerte abrazo, hasta luego, adiós.